Matemáticas a tu alcance. Bienvenidos al segmento de Innovaciones Didácticas. El día de hoy estamos trabajando con el Teorema de Pitágoras. ¿Cuántas aplicaciones tiene? Y en otros programas también ya hemos trabajado. Y hay tanta riqueza de recursos, de materiales, de actividades que podemos desarrollar con el fin de que los estudiantes entiendan conceptualmente qué sentido tiene y cómo ellos puedan adaptarlo y aprovechar esto para incluirlo en otros contenidos. Así que las actividades que traemos hoy son lúdicas y también que fomentan el aprendizaje. Vamos a aprovechar hacerlo con materiales sencillos y con la idea que ha surgido en las demostraciones del Teorema de Pitágoras, que básicamente es esa parte lúdica con rompecabezas. Para eso tenemos una invitada especial. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias. Nos alegra tenerla acá. Y vamos a iniciar. Pues tenemos dos actividades, ¿verdad? Una que es sencilla, es con origami o dobleces de papel. Entonces, para que en casita lo tengan también a la mano, me gustaría que mencionara cuáles serían los materiales indispensables que vamos a necesitar. Sí, básicamente lo que necesitamos solo es papel de colores. ¿Y en el caso de regla o...? Reglas y lápices. Y sí, básicamente. Sí. En este caso no vamos a hacer cortes, así que vamos a necesitar, le voy a facilitar. Vamos a hacerlo con dos para hacer una traslación de medidas. Si gusta trabaje con el más oscuro, entonces vamos a definir dos longitudes. Vamos a llamarlas A y B. Sí que sean de diferente medida para que después cuando veamos la demostración se puedan notar mejor. Estas medidas las vamos a trasladar a los cuatro lados del otro rectángulo. Estos son papelitos que ya vienen cortados así que son especiales para origami, ¿verdad? Pero si no tenemos, se los podemos adaptar con otros materiales. Entonces, eso vamos a ir colocándolo de esta forma. A, B, ¿verdad? Y haciendo las marcas. Perfecto. Una vez que ya los tenemos, entonces, Vanessa, vamos a unir estas marcas. Si gusta, para que después veamos el área que vamos a utilizar, ya las puede ir nombrando con estas longitudes. A y B, sucesivamente. Muy bien. Y con esto, entonces, ya vamos a ver qué figuras se nos van a formar con estos dobleces. Entonces, al hacer la unión, puede valerse de la regla, si quiere también para hacer el doblez, o lo podemos trazar como usted guste. Quiero que seríamos trazar. Muy bien. Y con eso, entonces, ¿qué vamos a pedirle al estudiante? Que ellos vayan descubriendo que lo que ellos ya saben de geometría, ¿verdad? Son figuras usuales las que vamos a trabajar, que identifiquen sobre todo el tipo de triángulos que hemos obtenido, ¿verdad? Y a simple vista, entonces, ¿qué figuras van a notar? Recordemos que estamos trabajando ese tema en octavo grado. Sí, bueno, lo que encontrarían serían triángulos, rectángulos y un cuadrado. ¿Y qué podemos decir de esos? ¿Cuántos serían y la relación que hay entre esos cuatro triángulos? Serían 4 triángulos rectángulos y ambos, todos iguales. Serían congruentes, ¿verdad? Serían congruentes. Muy bien, entonces sí, aquí usted lo hizo, pero también se puede hacer con dobleces de papel. Incluso por cuestión de tiempo nosotros los trasladamos con dos, ¿verdad? Pero al hacer el doblez de papel, por ejemplo en este caso, ¿verdad? Cuando hacemos coincidir este lado, entonces para hacer estas marcas y usted los puede después ir haciendo estos dobleces. Bien, ya tenemos esta parte. Esta figura que nos ha quedado en el centro, que es un cuadrado, vamos a definirla como de medida C. De medida C. Entonces, usted lo puede escribir. Muy bien. Entonces, tenemos acá, le voy a prestar este espacio para que usted haga la comparación de las áreas que hemos obtenido. Entonces, aquí funciona mucho la parte de la visualización. Ya ustedes reconocieron las figuras, ¿verdad? En casa estamos seguros también que han identificado cuáles son. Ya mencionó también que son 4 triángulos rectángulos los que hemos determinado, ¿verdad? Y también es importante, Vanessa, que a veces en el aula de clases, por cuestión de tiempo, porque estamos presionados, ¿verdad? Por avanzar, porque los estudiantes a veces no recuerdan, que eso es una gran limitante, ¿verdad? No recuerdan lo anterior. Entonces nosotros solemos decir más.
Pero en estas actividades nosotros deberíamos aprovechar para que los estudiantes justifiquen sus ideas, Sí. que puedan decir el por qué. Vaya, si a usted, imagínese que usted está en octavo grado, ¿verdad? Que seguramente fue hace poco tiempo. Y a usted le dijeran, ¿cómo logra usted identificar o justificar que uno de esos triángulos es rectángulo? ¿Cómo identificaría el ángulo, por ejemplo, en relación a la figura que ya tenemos? ¿Qué saben ellos, por ejemplo, del cuadrado también? Sí, por ejemplo, una de las propiedades del cuadrado es que sus ángulos son de 90 grados. Entonces, al ver la figura, ellos inmediatamente localizan que sus ángulos de 90. Muy bien. Entonces, sí, eso no es complicado, ¿verdad? No. Yo creo que casi en las palabras que usted lo ha dicho, ¿verdad? Prácticamente lo dirían los estudiantes. Sí. Entonces, así es fácil que ellos lo puedan justificar. Bueno, entonces ya están convencidos, ¿verdad? Haciendo incluso con la escuadra o con el transportador lo pueden hacer. ¿Por qué necesitamos saber eso? Porque ahora que les vamos a pedir determinar el área, entonces ellos tienen que saber que el concepto de altura, ¿verdad? Sí, Base por por altura. Entonces, si yo quisiera representar el área de uno de estos triángulos, ¿cómo sería? ¿Cómo lo podríamos expresar el área, dado que la base mide A y la altura mide B? Sería un medio de base por altura, Ajá. sería un medio de A por B. Muy bien. Entonces, y lo tenemos expresado en 4 triángulos, ¿verdad? Ujú. Pero entonces estábamos mencionando también la parte de visualización, que es otra cosa que tenemos que apoyarles para que ellos acostumbren a ver. Ver siempre las cosas como un todo, pero también como la suma de sus partes. Entonces vamos a comenzar viéndola como el todo también, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo quiero determinar el área del cuadrado original, del todo que tengo aquí? ¿Cómo podríamos saber, por ejemplo, cuál es la longitud de cada lado? Entonces sería AB, A más B al cuadrado. A más B al cuadrado, así es. ¿Y qué pasaría si yo las quiero ver como las partes? ¿Qué tendríamos que sumar? ¿Qué figuras tendríamos? ¿El área de qué figuras tendríamos que Se sumar? sumaría en el área de los cuatro rectángulos, que sería, como ya tenemos que de uno es un medio de base por altura, y como son 4, entonces se multiplicaría por 4. Así es. Entonces, si expresamos esto, lo voy a hacer aquí, expresémoslo primero como la suma de las partes, que es lo último que hemos mencionado. Comenzando por el área del cuadrado. ¿Cuál sería el área del cuadrado? Ok, entonces el área del cuadrado sería A más B al cuadrado. Muy bien. Y si lo vemos como las partes, igual siempre es el área del cuadrado, Sí. ¿verdad? Pero lo vamos a expresar como la suma. Entonces me decía que es C cuadrado, ¿verdad? Que es el cuadrado que ya tenemos. ¿Y cómo expresaría entonces las 4 áreas de los triángulos rectángulos? Que sería C Sería cuadrado C cuadrado. más 4, ¿verdad? Me había dicho. Más 4 veces Un medio un de, medio de de A por B. por B. Muy bien. Excelente. Entonces ahora, ¿qué podemos decir? Si yo lo veo como un todo, lo veo como las partes, es lo mismo porque nos estamos refiriendo a este mismo cuadrado Sí. original. Entonces, ¿qué tal si igualamos esto primero con este? O sea, esto igualado al lado total o la medida que hemos considerado como el cuadrado original. Esta parte ellos ya lo deberían ver. Ellos, ya la parte de álgebra ha sido una parte muy fuerte que se ha trabajado en octavo grado. Si gusta terminar de desarrollar el binomio ahí. Sí. Y ellos ya han visto qué es lo que van a necesitar. El desarrollo de productos notables, simplificación de expresiones. No debería de resultarles difícil. De todas maneras, como aquí lo que queremos llegar es a la deducción del teorema de Pitágoras, entonces el profesor puede guiarlo, ¿verdad? Si no recuerdan, eso es importante en matemáticas, la capacidad que ellos tienen para establecer conexiones, que no solamente, bueno, ya se evaluó ahorita el tercer parcial, entonces como ya se evaluó el tercer parcial, entonces que ya ellos puedan concluir. Bien, usted ya llegó prácticamente, este es bastante sencillo y Sí. también seguramente en casa ya lo han visto, ¿verdad? Pero para el estudiante que lo ha visto la primera vez, la conexión que hay de hacer una representación gráfica y comprobarlo con la parte algebraica, entonces tiene mucho peso. Sí. Entonces ya no solo es memorícese que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, pero ¿eso qué es? Entonces, bueno, ¿cómo terminamos entonces? ¿Cómo llegamos de aquí al famoso teorema de Pitágoras? Ok, entonces llegaríamos a que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. ¿Y eso cómo lo podemos justificar? ¿Qué pasó en el...? Bueno, en este paso como ya tenemos que 2A por B, ¿verdad? Y tenemos ambos lados por propiedades de De la las igualdad, ecuaciones, de la igualdad, entonces... Perfecto, perfecto.
Entonces ahí está, ¿verdad? De forma bastante sencilla, intuitiva, ¿verdad? Porque lo hemos hecho guiándolo a partir de lo que ellos ya conocen y con esa idea pues ya se puede demostrar. Hemos hecho varios casos aquí, por ejemplo hicimos uno en años anteriores de que ellos completaban el cuadrado de cada lado del cateto y lo pueden hacer con caramelitos, ¿verdad? Sí. Con muchas ideas. Y hay otros, aquí traíamos otras ideas también que son como a modo de rompecabezas, pero esto, como el teorema de Pitágoras es algo que se ha trabajado tanto en internet, hay muchos recursos que se pueden utilizar. Ahora bien, hay otro componente que yo quisiera destacar y en su caso, Vanessa, sé que usted en el espacio de tecnología que usted cursa en este momento, ha tenido la oportunidad de trabajar justamente con el teorema de Pitágoras. Entonces, me gustaría que compartiera brevemente su experiencia o qué recomendaciones les da a los docentes que a veces nos sentimos limitados en cuanto a qué poder hacer. Sí, bueno, la verdad es que fue una experiencia muy bonita, la verdad nunca había trabajado en esa parte, en hacer videos para los niños para que aprendan más, en hacer actividades, hacer juegos para ellos. Y la verdad es que es una experiencia muy bonita porque sabemos que jugando aprendemos más. Sabemos que muchas veces estar así solo en una pizarra, muchos niños no comprenden. A veces solo dicen, ah, sí, ya entendí, pero cuando llegan a su casa no saben qué hacer. Les dejan la tarea y no saben. Mientras que con una actividad así como esta, que ellos saben de dónde salen los resultados, saben cómo aplicar una fórmula porque ya llegaron a entenderla, entonces es mucho más fácil. Y sí, la verdad es que al principio, así como, ¿qué actividades elijo? Porque muchas veces pensamos así como maestros y no como niños. Tenemos que también hacerlo, estar en el nivel de ellos, bajarnos un poco al nivel de ellos y ver cómo es que entienden, cómo es que aprenden. Porque no todos aprendemos de la misma forma. Hay niños que sí, usted les puede enseñar la fórmula, ya se la aprendieron, pero hay niños que les cuesta un poco más. Entonces, para todos, ¿verdad? Es mejor hacerlo con actividades. Sí, y es lo que usted decía, exponerlo a diferentes actividades. Sí. Y usted mencionaba también que descubriendo, ¿verdad? Probando, quizá usted no había tenido esa experiencia, pero ahora que ya lo probó, seguramente cuando ya le toque implementarlo, lo va a hacer. Sí, es mejor. Así es. Aunque hay que dedicar un poquito más de tiempo, pero los resultados son mejores. Y lo bueno es que uno cuando ya tiene su banco de recursos elaborados, entonces ya es más fácil. Es más fácil. Bueno, les agradecemos tanto a usted, Vanessa, que nos ha acompañado en este programa, como a ustedes también que siempre nos ven en este segmento de Innovaciones Didácticas. Matemáticas a tu alcance.